8. Un saludo cariñoso a todos cuantos en este momento estáis viendo y escuchando este programa en el canal 8 que semanalmente intentamos que llegue a vuestras casas y a vosotros. En el tema de hoy, realmente si tuviéramos que meternos en todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, teníamos que alargarnos muchísimo y no hay tiempo porque el programa no tiene más tiempo que el que está marcado. Un brevísimo comentario, por lo menos para tener idea de cómo enjuiciamos los cristianos y los creyentes las cosas que vamos viendo y ocurriendo. Empezando por algo que más bien es de política que de religión, pero también la religión tiene mucho que ver con ello, es todo lo que atañe a la abdicación del rey y la nueva forma de gobernar o el nuevo monarca que va a tomar ahora el relevo. ¿La Iglesia tiene algo que decir de esto? Pues sí, claro, naturalmente. Porque la Iglesia somos los cristianos que vivimos en un pueblo, en una nación, en un territorio. Y somos cristianos porque estamos bautizados y pertenecemos a la Iglesia, pero somos ciudadanos de ese pueblo, de esa nación o de ese territorio. Y por lo tanto, el que va a ser ya el gobernante o el supremo jefe del gobierno en nuestra nación, el rey, el nuevo rey, pues sí que nos importa muchísimo cómo tiene que hacerlo, quién tiene que hacerlo, cuáles son sus ideas, sus pensamientos. Él no lo ha manifestado todavía porque no ha tenido ocasión, pero sí ya de alguna manera nosotros desde la Iglesia, atendiendo a lo que nuestros obispos ya de alguna manera han dejado ver, agradeciendo muchísimo al rey que sale por su actitud, su actividad, su adhesión a la Iglesia durante todo el gobierno, que ha sido muy largo. Y dando también por cierto y por seguro que el nuevo rey no va a dejarnos de ninguna manera en mal lugar de lo que su padre ha dejado hecho. Al contrario, se supone que entrando una savia nueva no van a cambiar las cosas, sino se van a mejorar de cómo están. Que el gobierno en España, hablamos concretamente de nuestra nación, el gobierno es del pueblo y para el pueblo, por supuesto, pero no puede ser del populacho, y eso hay que hacerlo muy claro. No podemos hacer que porque haya grupillos o grupitos que se opongan, que griten, que chillen, que alboroten, el resto de la gente tengamos que estar asustados y mucho menos acobardados. España tiene una manera de ser y de actuar, que es la Constitución que nos dimos los españoles, y digo nos dimos, porque yo también. La Constitución en la cual decíamos qué es lo que queríamos que fuera España y cómo tenía que vivir el español su vida diaria. Los cristianos somos cristianos para todo, para la Iglesia y para la política. El Papa nos insiste muchísimo en que en nuestro tiempo, precisamente no la Iglesia como se considera muchas veces, los obispos, los curas, no. Los cristianos de la calle, el hombre, la mujer, los cristianos que viven su vida diaria de su familia, de su trabajo, de sus ocupaciones, de su oficio, etcétera, tienen que ser los que den la cara en nuestros días de vivir y defender la fe católica que tenemos los españoles, no de ahora ni de hace un año o de hace un siglo, sino desde que España existe y es España. Sea con el régimen político que sea, los españoles somos cristianos, somos católicos. Llevamos siglos y siglos viviendo nuestra fe y transmitiéndola a nuestros sucesores. ¿Por qué vamos ahora a pensar que hay que cambiar
si no hay ningún motivo, porque la inmensa mayoría de los españoles queremos ser lo que somos. Que queremos que los que piden libertad la tengan, exactamente. Pero la libertad no es libertinaje. La libertad no es que yo hago lo que me da la gana aunque los demás se opongan, no. La libertad es que nadie me coarte para que yo tenga que hacer o pensar lo que pienso y hago. Por eso, y en este tema había que alargarse mucho, solamente desde el tema religioso, y en este caso ahora yo, lo único que hago es pedir de verdad al Señor que el rey que entra sepa estar en donde tiene que estar y haga lo que tiene que hacer. Con esto ya es bastante. En otros tiempos, en las monedas y en los escudos se decía, el rey tal por la gracia de Dios. Ahora no se dice. Y es mejor que no se diga, ¿eh? Porque a veces Dios no quiere lo que la gente hace y dice. Es el rey porque los españoles lo han querido. Es el rey porque en las Cortes españolas se va a aceptar que lo sea. Que es verdad que lo hacemos la inmensa mayoría somos cristianos y creyentes, muy bien, pero que sepamos estar en nuestro sitio, pedir lo que debemos pedir y exigir que se haga lo que se debe hacer. Y ya con esto es bastante. Otra parte de esta semana es que estamos ya terminando un tiempo litúrgico, y esto ya entra totalmente dentro de la fe y de la Iglesia, un tiempo litúrgico que ha sido el tiempo pascual, que precisamente esta semana se ha clausurado con una multitud grande de primeras comuniones de chiquillos en todos los pueblos, de confirmaciones de muchachos jóvenes y de algunos adultos, de la inmensa y multitudinaria romería del Rocío que ha sido también en estos días. Empezamos una nueva etapa litúrgica que es ya el tiempo ordinario. Hemos terminado con esta festividad litúrgica solemnísima que es Pentecostés. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en aquel lugar de Jerusalén que llamamos el cenáculo, donde precisamente el Papa Francisco celebró la misa única que se ha celebrado en todo el tiempo desde Cristo hasta ahora, en aquel lugar, porque el cenáculo no ha sido en todo este tiempo un lugar que se haya podido utilizar en sentido cristiano para culto a Jesucristo, siendo así que en ese lugar se hicieron los grandes misterios, el de la Eucaristía, la última cena, el de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en este domingo que hemos celebrado, y donde realmente nació la Iglesia, porque cuando los apóstoles y los primeros discípulos, con la Santísima Virgen María que los presidía y los tenía reunidos allí, recibieron el don del Espíritu Santo en ese día de Pentecostés, ahí nació y salió la Iglesia. Y nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la Iglesia primitiva, cómo estos apóstoles llenos de fe, iluminados por el Espíritu Santo, habiendo perdido el susto, el miedo que tenían de lo que había ocurrido, pero llenos ya de la alegría de Cristo resucitado y con la fortaleza del Espíritu, salieron a la calle a dar testimonio de ese Cristo resucitado, que había muerto en la cruz, que había sido sepultado, pero que vive, porque resucitó, y ellos son testigos de lo que ha ocurrido. Hoy los cristianos tenemos que hacer lo mismo. No podemos estar encerrados